Daniel se despertó de su sueño. Estaba recostado en su cómoda cama como cualquier otra mañana normal de día de semana normal. Se frotó los ojos, estiró un poco sus brazos y piernas e hizo un intento por levantarse, pero no lo logró. Intentó una segunda vez, pero, debido al sueño, falló de nuevo. Al tercer intento fue cuando ya pudo sentarse en el borde de su cama, todavía con algunas lagañas debajo de sus ojos, pero todo bien. Parece que después de todo, la tercera sí es la vencida, pensó, con cierta gracia. Luego observó el reloj. Indicaba que eran las 6 de la mañana. Todavía tenía tiempo de prepararse y llegar a trabajar a tiempo, ya que debía entrar a las 8. Más tarde, luego de volver en sí, realizó su rutina matutina diaria. Se duchó, preparó y comió su desayuno, se cepilló los dientes hasta dejarlos en un blanco resplandeciente, alistó sus cosas para el trabajo y salió de su casa. Siempre, para ir a trabajar, tomaba el tren. Sin embargo, también acostumbraba a comprar el diario en un lugar cercano a su departamento, para no aburrirse en el viaje. Fue hacia el lugar donde lo compraba y luego se dirigió hacia la estación de trenes. Para su sorpresa, él había arribado justo a tiempo, ya que el tren estaba llegando junto con él. Se apresuró a subirse antes de que cerraran las puertas, eligió un asiento y se puso cómodo. Luego, se dispuso a leer el diario. Su sección preferida, la de las tiras cómicas. A pesar de que disfrutaba leer las últimas noticias del momento, le encantaba reírse un rato con lo que apareciera en esa sección que tanto le gustaba, además de que le ayudaba a cambiar su humor si estaba algo cansado o si había tenido un mal día. De repente, en un rápido vistazo hacia su mano, notó un poco de tinta negra, pero no le tomó mucha importancia, ya que pensó que había sido producto de un pequeño accidente con la tinta que usaba para escribir largos párrafos y cartas en su trabajo, así que prosiguió con su lectura. Luego de algunos minutos de viaje, finalmente llegó a su destino. Un gran edificio de cristal de apariencia moderna se mostraba ante él. Ese era el lugar de su trabajo, donde pasaba gran parte de su día antes de poder regresar a su casa, agotado pero feliz porque siempre lo felicitaban por su esfuerzo. Como normalmente hacía, subió en ascensor hacia su piso, saludó a sus compañeros y se acomodó en su puesto. Trabajó arduamente, escribiendo hasta que se le cansara la mano y volviendo a repetir el proceso una y otra vez. Algunas horas pasaron y tuvo que ir al baño. Todo era normal, hasta que fue a lavarse las manos. Se arremangó la camisa para no mojarse, pero pudo notar que, en su brazo, tenía aún más tinta que antes, e incluso podía notar algunas letras y párrafos. Ahora sí comenzó a extrañarse, ya que sabía que eso no era normal. Muchas preguntas recorrieron su cabeza. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Eran de las que más se repetían y aparecían en su mente. Sin embargo, no iba a contarle a nadie acerca de esto, lo creerían loco. Además, si les mostraba lo que le pasaba, pensarían que solamente se trataba de un tatuaje. Intentando pensar una solución a aquel extraño suceso, determinó que regresaría a su casa para poner en marcha lo que se le ocurra hacer. Decidió mentirle a su jefe, diciéndole que había empezado a sentirse mal y que no podía seguir trabajando. No le gustaba hacer eso, pero era lo único que se le había ocurrido. Afortunadamente, su jefe le creyó y dejó que se vaya. Daniel recogió sus cosas y se retiró. Cuando iba en el tren de regreso a su hogar, dudaba si ir al doctor o no. No sabría cómo explicarle esa situación, no le había ocurrido nada igual antes. Sin embargo, luego se le ocurrió que tal vez, con un poco de agua, la tinta saldría de su cuerpo. Era lógico, eso siempre sucedía cuando alguien se manchaba con tinta y se mojaba, por lo que eligió hacer eso como posible solución. Llegó a su casa y, en un apuro, encendió rápidamente la ducha. No le importaba si el agua estaba fría o caliente, él quería acabar con aquello de una vez por todas. Afortunadamente y para su sorpresa, las letras y la tinta se disolvieron rápidamente. Esto, por supuesto, le dio un alivio enorme. Por fin se había librado de ese problema, y muy fácilmente. Sin embargo, no todo sería risas y felicidad. Procedió a recostarse en el viejo sillón de la sala, el cual había sido otorgado por su abuelo como herencia, por lo que era muy antiguo. Él pensó que debería tomarse el día libre, pues sería ridículo regresar a trabajar luego de decirle a su jefe que se sentía mal. Además, quería relajarse luego del extraño evento que había experimentado aquel día. Prendió la televisión y se puso a ver las noticias, que era lo que más disfrutaba, pero, debido a la relajación y el alivio que sentía luego de haber atravesado aquella situación, se quedó dormido al instante. Despertó al anochecer. Vio su reloj, el cual indicaba que eran las 9 horas.
Ya es tarde, debería preparar la cena ahora mismo, pensó Daniel, levantándose con cierta torpeza. Sin embargo y desafortunadamente, notó que su problema del pasado regresó. Él, además de tener letras y tinta en los brazos, también tenía en las piernas, los pies, e incluso la cara. Creyendo que lo tenía todo bajo control, intentó el método con el cual había tenido éxito anteriormente, pero ahora no había servido de nada. Aquella sustancia negra no quería salir, y lo peor de todo no era eso, sino que además sentía un cosquilleo muy fuerte que le causaba dolor y nervios. Él no sabía de dónde provenía, ni por qué lo sentía. Estaba aún más nervioso que antes. Entró en desesperación y gritó por ayuda, aunque sabía que nadie iba a poder hacer nada. Sus gritos se escucharon por gran parte del edificio, despertando a varias personas quienes se preguntaban qué sucedía. En ese momento, Daniel sintió aún más cosquilleos, sintió que cambiaba, que se hacía más pequeño. Además, pudo sentir toda la tinta que, poco a poco, iba apoderándose de él. No sabía qué hacer, así que, desesperado, intentó correr hasta la puerta de salida de su departamento en busca de ayuda, pero, en ese instante, antes de siquiera poder llegar a tocarla, cambió de forma. Ahora lo que estaba en aquella habitación no era Daniel, ni siquiera era una persona realmente. Un diario yacía en el suelo, dando a entender que, por alguna razón, ese era él ahora. Sin embargo, no podía sentir nada. Su alma y espíritu se habían desvanecido para siempre. Raúl, su vecino, quien era el que más había oído todo el escándalo, entró rápidamente al departamento. Sin embargo y para su sorpresa, ahí no había nadie, todo estaba en silencio. La paz y la calma se habían adueñado del lugar en un instante. Solo se podía oír el leve viento que surgía de afuera, nada más. Extrañado, comenzó a revisar el lugar, pero no encontraba a Daniel por ninguna parte, y aquello lo llenó con más preguntas que respuestas. De hecho, no tenía ninguna respuesta ni teoría válida, pues lo que estaba pasando era muy misterioso. Daniel había desaparecido sin dejar rastro. De repente, luego de buscar arduamente, pudo notar un diario en el suelo que no había visto antes. Estaba tan concentrado en ver qué pasaba que lo había pasado por alto. Con curiosidad decidió levantarlo, y al hacerlo se sintió un poco extraño. Sin tomarle demasiada importancia, lo hojeó y lo leyó un poco, pero solo era un diario común y corriente como cualquier otro, o eso es lo que él creía. Raúl, sin dudarlo dos veces, sacó su celular para llamar a la policía y que investiguen lo sucedido, pero, de pronto, y en un vistazo rápido, notó un poco de tinta negra en su mano.